hijito, que se quede contigo y que escuche, porque el mensaje es para ellos también, ¿ya? Leamos la Biblia. Juan capítulo 1, versículos 19 en adelante. Dice la Biblia de esta manera. Dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo decía: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Vamos ahora, amado Dios, venimos a ti completamente necesitados de ti. Tú eres nuestra más grande necesidad cada día en nuestra vida. Aunque el mundo nos quiera hacer creer que hay otras cosas que quieren suplantarte a ti, pero lo cierto es, oh Dios, no hay nada bueno fuera de Cristo. Y venimos a Él para pedir su ayuda. Por su palabra, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Alguna vez te han preguntado: oye, ¿quién eres tú? ¿Alguna vez te han hecho esa pregunta? ¿Quién eres? ¿Por qué haces lo que haces? A ver, explícame, ¿por qué haces lo que haces? Bueno, algunas veces a mí me han preguntado, un sinnúmero de veces me lo hicieron. Esta pregunta venía ya sea por las cosas que yo hacía o por las cosas equivocadas que hacía también. O sea, esta es una pregunta que puede salir por lo bueno que haces o por lo malo. Oye, ¿cómo te atreves a hacer eso, no? ¿Quién eres para haber hecho eso? Eso a veces sucede en la vida. Y es una pregunta que lo hacen porque quieren una respuesta para ver tu identidad. ¿Quién eres realmente? Creo que este es mi barbijo. Entonces, eso es lo que más o menos pasó aquí. En este cuadro que vemos es el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Juan estaba iniciando su ministerio, el ministerio en el desierto. Entonces Juan causó curiosidad. Juan el Bautista causó sensación. ¿Por qué? Porque era raro ver a un hombre así. Y le voy a explicar por qué era raro si el tiempo no da. Y aquí hay un grupo de personas que se acercan a un hombre muy peculiar, un hombre fuera de lo común, un hombre que no era como todos los demás, era un hombre raro, era un hombre que aparece en el escenario de la historia de Israel en un momento crítico, en un tiempo crítico, dentro de una política crítica, de opresión, de imperialismo, de conquista y de aplastar a otros que son los conquistados. ¿Quiénes son? El Imperio Romano. El Imperio Romano se había introducido en Jerusalén, en toda Judea, en todo el pueblo de Israel, y el Imperio Romano estableció en Israel el control completo. Controlaba la economía, controlaba el trajinar de la gente, cobraban peaje por todos lados, aunque ustedes no lo crean. Eso de los peajes no es nuevo. Controlaban el movimiento y el transporte de las personas, dónde van, a dónde van, con quién van, qué van a hacer, controlaban. Y el pueblo de Israel vivía bajo ese control férreo del Imperio Romano. Entonces,
se acerca ahí en medio de la historia del Imperio Romano, aparece un hombre muy peculiar. Y este hombre muy peculiar, frente a la identidad nacional que el pueblo de Israel había perdido, porque todo el mundo quería ser ciudadano romano por el prestigio, como en el día de hoy, todo el mundo quiere ir a Europa, todo el mundo quiere ir a Estados Unidos, todo el mundo dice, quisiera yo ser estadounidense, voy a pedir la residencia. ¿Ustedes creen que eso es nuevo? No, esto pasaba en este tiempo del Imperio Romano. Se van a España y quieren ser españoles, se van a Italia y quieren ser italianos, ya no quieren ser bolivianos, ya no quieren ser peruanos. Pues no es correcto eso. Nos quieren quitar la identidad. Entonces, por causa de la necesidad. Y los judíos vivían bajo esa opresión del Imperio Romano. Entonces, la economía estaba controlada, pagaban impuestos muy altos por todo lo que hacía el judío netamente. Cuando sacaban peces del mar de Galilea, tenían que pagar un impuesto por los peces. ¿Cómo puede ser posible que pagan impuestos de los recursos de ellos mismos? ¿Entienden la figura? Los judíos eran dueños de esa tierra. Dios les había prometido que iban a ir a la tierra que fluye leche y miel. Y Dios les había dicho que la tierra iba a prosperar, que iban a tener en abundancia. Pero el pueblo de Israel, por causa de la idolatría, perdió ese privilegio. Vienen los romanos y los romanos se apoderan de todos los recursos de Israel. Y los judíos, dueños de la tierra, tenían que pagar impuestos a otro país, a otra nación. ¿Entienden la figura? Imagínate que viene otro país acá. Vamos a suponer que entran los rusos. Y como entraron en Ucrania, y entran los rusos y conquistan toda Bolivia. Entonces los rusos son dueños de Bolivia, dueños del agua, dueños de la economía, dueño de la minería, dueño de todos los productos nacionales, y tú tienes que pagarles impuesto de tu propio producto que tú produces. ¿Te das cuenta la opresión de Israel? ¿Entiendes la figura? Frente a ese panorama, el pueblo de Israel perdió identidad. Sin embargo, aparece una persona muy singular, diferente a todos, y él se va a parar frente a un mundo que no tenía identidad, se para con una identidad que va a marcar la historia. Y esto es lo que tú y yo en el día de hoy, frente a la opresión, frente al control de la economía, frente al control de los pensamientos en el día de hoy, nos quieren imponer una nueva filosofía de vida, nos quieren imponer una nueva conducta, nos quieren imponer una nueva moralidad, frente a un mundo que no tiene identidad. Pues te voy a decir que Dios quiere que te pares firme y tengas una identidad como la tuvo Juan el Bautista. Veamos ahora sobre qué se para Juan el Bautista para identificarse con firmeza, y marcó la historia, lo volvió loco, consternó el tiempo, lo hizo sacudir a la sociedad de aquella época, y Dios quiere hacer en el día de hoy lo mismo también. Veamos entonces, dice la palabra de Dios ahí que Juan el Bautista aparece. Dice, este es el testimonio de Juan el Bautista. Y te voy a decir una cosa. Te voy a decir algo valioso que tú tienes, que hasta el día de hoy tú no lo has aprovechado. Hace un rato hemos hablado de la asociación con Dios. Y si tú quieres asociarte con Dios, tú tienes un recurso poderoso que Dios quiere usar. Mira lo que dice la Biblia. Este es el testimonio de Juan. ¿Cuál es el recurso más grande que tienes? A ver, de acuerdo a lo que dice este versículo. ¿Saben? ¿Quieren saberlo? Muy bien, les voy a decir. El mejor recurso que Dios tiene, o que tú tienes, que Dios quiere usarlo, es tu propio complétalo. Testimonio. Tú tienes tu propio testimonio de cómo llegaste a Cristo con una vida destrozada, habiendo sido culpable por tus pecados, habiendo entendido que la paga del pecado es muerte. Viniste a Cristo, te encontraste con Cristo, y después de eso hay un testimonio en tu vida de cómo fue que conociste a Cristo. ¿Amén o no? Y ese es el mejor recurso que tienes para poder usarlo para otros.
Y aquí vamos a ver a Juan el Bautista que se para firme sobre tres cosas fundamentales y que le da la identidad poderosa en un mundo que ya no la tenía. Número 1, capítulo 1, 19 al 23. Este es el testimonio de Juan. Van y le preguntan a Juan, ¿tú quién eres? Y mire lo que responde Juan: no soy el Cristo, no soy el profeta. Entonces, si no eres el Cristo, si no eres el profeta, ¿quién eres entonces? ¿Por qué haces lo que haces? Y Juan el Bautista va a responder de esta manera. Y él le dice, yo, versículo 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan el Bautista, ¿qué está recurriendo? ¿A qué está recurriendo? Está recurriendo a la palabra de Dios. Y entonces se identifica con la palabra de Dios. ¿Cómo es identificarnos en un mundo que no la tiene? Bueno, identifícate con la palabra de Dios también. Nosotros somos el pueblo de la Biblia, el pueblo del libro. Nosotros andamos con la Biblia, respetamos la Biblia, creemos en la Biblia, amamos la Biblia, predicamos la Biblia. Esa es nuestra identidad en un mundo que no la tiene. Algunos se paran firmes sobre la evolución y dicen somos producto de la evolución. Algunos se paran firmes y dicen somos el producto de que hemos sido descendientes del mono. Y hablan de diferentes cosas y se identifican con esos pensamientos. Algunos se identifican con la droga, algunos se identifican con el movimiento LGTB, otros con el aborto, otros con la globalización. Se identifican con posiciones políticas. Soy socialista, soy comunista, soy liberal, soy capitalista, soy fascista, soy oligarca. ¿Sabes una cosa? Todo eso son identidades que no vale la pena porque son corrientes. Pero hay una identidad en la cual Dios quiere que te pongas sobre la palabra de Dios, como Juan el Bautista. Yo soy uno que clama en el desierto, como dice Isaías, como dijo el profeta, como dice la Biblia. Soy lo que la Biblia dice que soy. ¿Amén o no? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué Juan el Bautista causó esa sensación? Y vamos a ver un poquito de historia. Rapidito, si el tiempo no da. Ya son 10 para la... ¿Quieren que termine rápido, hermanos? Entonces, media horita más me permite, o tal vez menos, ¿no? No, dicen, no, por favor. ¿Qué pasaba? Habían pasado 400 años de historia del pueblo de Israel desde el último profeta que habló. ¿Saben cuál es el último profeta que habló en la Biblia? El profeta Zacarías. Cuando tú vas a tu Biblia, mírame, vamos al Evangelio de Mateo para hacerte ver esta gran diferencia. ¿Ok? El Evangelio de Mateo. Ve a Mateo, marca tu Biblia en lo que es Juan, y te vas a Mateo y retrocede Mateo y vas al Nuevo Testamento. Mira, aquí dice Nuevo Testamento. Miren ustedes, Nuevo Testamento, ¿verdad? Mateo. Pero mira, ve, antes de Mateo, ¿qué tenemos? El último libro que se llama, ¿qué? Malaquías, perdón. Yo dije Zacarías, no, Malaquías. Entonces, de Malaquías, cuando tú das la vuelta a Malaquías, ¿qué te encuentras? Solo una página y entras a Mateo, ¿verdad? Y aquí, en este espacio, entre Malaquías y Mateo, no te lo dicen aquí, pero aunque hay dos páginas, tal vez, de diferencia, en la historia hay 400 años en este vacío. ¿Me comprenden? Entre Malaquías y Mateo hay en tu Biblia una página, pero en la historia son 400 años que han pasado entre este último profeta a Mateo. ¿Qué pasó en esos 400 años de silencio? El pueblo de Israel, 560 años antes, había sido llevado a Babilonia. Destruyeron a la nación de Israel. Luego regresó un tal Zorobabel, reedificó Jerusalén, reedificó el templo, y posteriormente no hubo más profetas. O sea, hubo 400 años de silencio. No que la gente no hablaba, sino que silencio en el sentido de que Dios no envió ni un profeta para predicar la palabra de Dios en esos 400 años. Durante esos 400 años se crearon las sinagogas, los fariseos
los saduceos, todas esas cosas que tú encuentras en Mateo, en esos 400 años se fundaron, se crearon, se inventaron. ¿Ok? El templo había sido embellecido por Herodes el Grande 40 años antes de que Cristo se manifieste. Entonces habían pasado tantas cosas. Y como no había profeta, qué curioso, vayan a Malaquías y miren lo que dice el capítulo 4 de Malaquías, el último versículo. Y dice, del versículo 5, Malaquías 4:5, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es la última profecía. Y fíjate dónde se cumple. Vamos a Lucas, el capítulo 2. Lucas, el capítulo 2. Y vamos a ver allí. Esto no está en mis notas, pero quiero dar en añadidura. ¿Ok? Capítulo 2. Y vamos a leer, vamos a ver qué dice. ¿Qué dice? En el capítulo 1, ¿qué es lo que pasa en el capítulo 1 de Juan, de Lucas? Aparece a un hombre llamado Zacarías, que había entrado al templo, ¿verdad? Y estaba haciendo su oficio y se le aparece un ángel. Y miren lo que dice. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿ya? Y capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 16. Ya estaba Zacarías, el ángel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, versículo 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, y aquí está la profecía, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esa era la última profecía de Zacarías. 400 años después se cumple en el profeta, o mejor dicho, en Juan el Bautista. Entonces, ¿qué pasa con Juan el Bautista? Miren lo que dice ahora capítulo 3 de Lucas. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, de la provincia de Tracónite, y Lisanía, tetrarca de Abinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, versículo 2, que dice, vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Por fin, después de 400 años que Dios no dijo, vino palabra de Dios a cierto profeta, el último profeta Malaquías. 400 años después, Dios no habló por medio del profeta, tenían la Biblia, los escribas enseñaban la Biblia, los escribas tomaron el lugar del profeta y eran los que enseñaban en las sinagogas al pueblo de Israel. 400 años después, dice la Biblia, vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Aparece un profeta en el tiempo del Señor Jesús. Antes que Jesús se manifieste, aparece en el desierto y ahí empieza a predicar. Y él miran a él vestido de manera diferente y él predica el bautismo de arrepentimiento. Su mensaje conmocionó a la ciudad porque hasta ahí no había un hombre que predicaba como Juan el Bautista. 400 años no hubo profeta y de pronto se levanta un hombre en el desierto y empieza a predicar. Por eso es que sacudió la sociedad. Por eso es que la gente empezó a preocuparse quién es y se fueron a preguntarle. Él preocupó, era diferente, primero por su apariencia, segundo por su alimentación. ¿Cómo estaba vestido? De piel de camello. ¿Quién se vestía de piel de camello en aquel entonces? Nadie. Imagínate que aparece un hombre vestido de una manera diferente de lo que nos vestimos nosotros. ¿Viste que llamaría la atención o no? Imagínate que aparezca un hombre andando por la ciudad vestido como escocés. ¿Sabes cómo se visten los escoceses? Con faldas y medias largas. Imagínate que aparezca un hombre así vestido, un boliviano que viene del altiplano vestido como un escocés y comienza a decir, señoras y señores, tengo un mensaje. Causaría sensación. Eso es lo que pasó. Y por las cosas que hacía, porque bautizaba,
La gente no se bautizaba, pero empezaron a bautizarse. Eso era raro. Entonces, su comida, ¿qué comía? Comía langostas. Hay dos formas de pensar en langostas. Uno era un frijolito, tipo el vientre de la langosta, que son esos saltamontes con muslos, o era el vientre que le sacaba de los saltamontes y comía eso. ¿Y qué comía? Comía miel silvestre. Por lo tanto, entonces la gente quedó preocupada porque le fueron a preguntar, oye, ¿tú quién eres? Por poco le preguntan, ¿por qué estás vestido así? Otro, ¿por qué estás bautizando? Porque nadie bautizaba. Era el primer hombre que aparece después de 400 años bautizando en el río Jordán. Oye, ¿por qué comes lo que comes? ¿Por qué eres así? Todo el mundo quería preguntarle, y el único que fueron a preguntarle fueron los sacerdotes, los escribas. Y él dice, yo soy uno que clama en el desierto. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Juan 1:12, ¿qué soy? Soy hijo de Dios. Juan 3:16, tengo vida eterna. Juan 5:24, he pasado de muerte a vida. Efesios 1:4, soy escogido en Cristo. Efesios 1:6, soy acepto en el amado. Efesios 1:13, soy sellado por el Espíritu Santo. Eso es lo que soy. La Biblia me define, no me define el mundo, no me define la moda, no me define el físico. ¿Amén o no? La palabra de Dios me define. Juan el Bautista se para sobre la Biblia y la Biblia le define. ¿Qué le dice? Soy la voz del que clama en el desierto, tal como dice el Antiguo Testamento. Se para con firmeza en un mundo que ya no tiene firmeza. Se para sobre la Biblia en un mundo que ya no tenía la Biblia. Y nosotros debemos pararnos sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios, frente a una sociedad que se para sobre las constituciones humanas, que se para firme sobre el aborto, que se para firme sobre filosofías humanistas y defienden su filosofía, y nosotros estamos medio tembleques diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, párate sobre la palabra de Dios. Amén. Número 2, identifícate en un mundo que no la tiene. ¿Sobre qué? Mire lo que dice Juan 1:24-28. Vamos volviendo a Juan. Dice la palabra de Dios en Juan 1:24-28. Dice la Biblia así: y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ellos creían que solo el Mesías tenía la autoridad de bautizar. Pero ¿se acuerdan cuando Jesús vino? Él fue bautizado más bien. ¿Te das cuenta? Solo el Mesías, solo el Cristo, el Hijo de Dios, debería bautizar a los pecadores. Pero en este caso le estaba diciendo Juan el Bautista y le pregunta, si no eres el Cristo, no eres Elías, no eres el profeta, entonces ¿por qué bautizas? Y mira la respuesta que da Juan el Bautista. Dice, yo bautizo, versículo 26, con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, él es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Se identifica con la palabra de Dios, pero ahora se identifica con la persona del Dios encarnado que estaba ahí en medio de ellos. ¿Se dan cuenta ustedes de la importancia de identificarnos con la persona de Cristo Jesús, que Él es el Dios hecho hombre? Amén o no, hermanos. Vale la pena identificarnos con el Señor, y aunque fallamos al Señor, y aunque a veces la carne quiere dominarnos, pero debemos pararnos firmes sobre la obra de Cristo en un mundo que ya no la tiene. Debemos pararnos sobre eso. Y le dice, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros. Esto es una respuesta magnífica. ¿Sabe lo que está diciendo Juan el Bautista? Yo estoy aquí, pero yo no soy el centro de nada. Yo estoy bautizando, pero yo no soy el protagonista. Ojo, yo no soy aquel que viene. Yo simplemente soy su siervo. Yo simplemente estoy aquí para preparar su camino. Y eso es el punto de discusión en el ministerio. Nosotros no somos los protagonistas. Nosotros no somos la crema innata. No somos nada. Solo somos siervos inútiles que hacemos lo que solamente nos ha pedido.
No soy protagonista de nada. No pretendo ser nada más allá de lo que ni siquiera soy. Hace un rato me puse ahí a llorar porque yo no me siento digno de estar aquí. ¿Qué soy yo? No soy más que un mensajero de Dios. Él es el protagonista, Cristo Jesús. Por Él, para Él y de Él es todo. Amén. A Él le debemos todo. El Señor Jesús es todo. Él es el centro de nuestra vida. Él es la pasión del corazón. Él es la alegría del alma. La paz que tanto anhelamos en este corazón que se mueve por el mundo y que se duele por el pecado. Cristo es el centro de nuestra vida, el centro, el fundamento de la iglesia y el fundamento de nuestra vida. Y eso es lo que está diciendo Juan el Bautista. Yo no soy nada. En medio de vosotros está aquel que sí lo es. ¿Quién es? Cristo Jesús, la persona de Dios. ¿Amén o no? Y sobre eso nos identificamos. Sobre la persona de Cristo. Soy lo que Cristo es en mí. El apóstol Pablo dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y en eso se reduce todo. Amén. El Señor Jesucristo, Él es el protagonista. Él es el Señor, el Dios vivo. Si yo estoy aquí y tú estás aquí, es por Él, para Él y de Él. ¿Qué somos, hermanos? ¿Qué somos? Dígame. ¿Qué somos? No somos más que lo que la Biblia define que soy. Hijo de Dios, nacido de nuevo, tengo vida eterna, he pasado de muerte a vida por la fe en Cristo. Todo lo hizo Cristo en mí, para mí, por ti, en ti, para ti. Eso es lo que eres. Solo Cristo Jesús. Él viene después de mí, dice, es antes de mí. Yo no soy digno de encorvarme, dice en otro lado, de desatarle la correa de su calzado. Yo no soy digno. Y de verdad, hermanos míos, cuando Juan el Bautista dice, yo no soy digno, me apego a esa palabra, porque no soy digno. Solo es por la gracia de Dios. Amén. Es la gracia de Dios. Es Dios obrando en mí. Es Dios obrando en ti. Y Dios quiere seguir obrando en tu vida. Dios quiere consolar tu corazón. Dios quiere levantarte de la ruina, de la inmoralidad. Dios quiere sacarte para darte la victoria, porque en Cristo hay victoria. En Él tenemos todo. Fuera de Él no tenemos absolutamente nada. Cristo es el centro. Él es antes de mí. Él viene después de mí porque Él es antes de mí. Yo no soy digno. Ni siquiera soy digno como encorvarme ante Él como esclavo. No soy digno. Pero le doy gracias a Dios, hermanos. Después de la basura de donde me ha sacado Dios. Después de haber vivido disipadamente en mi vida antigua. Todavía lucho con mi naturaleza pecaminosa. Todavía lucho aquí. Todavía está esta podrida naturaleza que me persigue, que está en mí, ni siquiera me persigue. Bueno, sería que esté fuera de mí. Está en mí, está en ti, ¿o no? Pero a pesar de eso, Dios me ama. Y Dios te ama. Te ama con amor eterno. Con amor eterno te he amado, le dice Dios a Jeremías. Te prolongué mi misericordia. Y eso es lo que Dios hace. Nos prolonga su gracia, nos prolonga su misericordia. Pero tienes que identificarte en el mundo con la palabra de Dios. Y en segundo lugar, identificarte con la persona de Dios. Mientras el mundo se identifica con el pecado, con sus propias filosofías, tú y yo en la persona de Cristo. Amén. Dígame tú, hermano, fuera de Cristo, ¿qué me puedes decir? ¿Me puedes decir que fuera de Cristo hay algo mejor? Dímelo, por favor, dímelo si es así. ¿Sabe qué? No tienes ninguna respuesta para esto. Porque en Cristo Jesús está todo lo que anhelamos en esta vida. Él es nuestro sueño.
Él es nuestra gloria. Él es nuestra corona. Él es nuestro gozo indecible. Él es mi paz. Él es mi perdón. Él es la propiciación de mis pecados. Él es el amor de los amores. ¿Por qué no amarlo a Jesús? Dígame. A veces lloro en mi vida porque digo, Señor, a veces no te amo como debo amarte. Identifícate con Cristo. Identifícate con la persona de Dios en un mundo que ya no la tiene. Amén o no. Pero en tercer lugar y último, este es interesante. Miren lo que dice el versículo 29, 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¡Qué maravilla es esto! Juan se identifica con la palabra de Dios, se identifica con la persona de Dios, pero en tercer lugar se identifica con el propósito maravilloso de Dios. ¿Cuál es el propósito maravilloso de Dios? Cuando dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba pensando en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios que fue crucificado, el Cordero de Dios que fue inmolado por nuestros pecados. Se identifica con el plan de Dios, con el Cordero de Dios, se identifica con la cruz. Se identifica con la muerte de Cristo y se identifica con su triunfo resucitando de los muertos. Cristo Jesús vino al mundo para hacerse cargo de nuestros pecados, de lo que tú ni yo podemos hacer por nosotros. Mi pecado solo me ha traído muerte y separación de Dios. Mi pecado solo me ha traído angustia al corazón. Mi pecado me ha traído desolación al corazón. Tu pecado te trae eso también. Pero Cristo vino a deshacerse de eso. Vino a sacarnos de esa condenación. Jesucristo vino al mundo para pagar por nuestros pecados. Y Juan el Bautista se identifica con ese propósito de Dios. Cristo vino para morir en una cruz por nuestros pecados. Juan dice en versículo 30: este es aquel que en quien yo dije. Ahí está, mírenlo, el Cordero de Dios. Se identifica con su obra que Cristo iba a hacer en la cruz. Pero ¿sabe de dónde sale esa idea? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo viene desde Éxodo. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado en Egipto? ¿Y se acuerdan que Moisés fue para liberar al pueblo de Israel? Y enviaron las plagas, vino la plaga. Cada vez que Moisés entraba a Egipto, ya me imagino qué decían los egipcios. ¿Sabes qué decían los egipcios? Cantaban una canción. Sí. Ahí viene la plaga. Eso decían. ¿Por qué? Porque cada vez que Moisés iba, ¿qué venía? Una plaga. Entonces, ahí viene la plaga, ¿no? De ahí salió esa canción. Pero sabes, 9 plagas. Terrible, devastó al pueblo de Israel, al pueblo de Egipcio. Pero la última plaga era la muerte de los primogénitos. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Qué le dice Dios? Le dice: cada familia debe matar un cordero. Ahí viene. Y aún más, viene desde la antigüedad, cuando Abraham quiso sacrificar a su hijo. ¿Qué apareció? Un cordero. Cuando Adán pecó, Dios les vistió con túnicas. ¿Qué creen que sacrificó Dios? Un cordero que quita la culpa del culpable. Y vino Moisés y le dice: sacrifiquen un cordero, agarren un palo y pónganle un hisopo, como esos hisopos de aquí de la oreja, pero en grande. Pues. ¿Qué era el algodón? No era algodón, era lana de cordero limpio.
de ovejita limpia. Ese era el hisopo. ¿Qué hacían? Tenían que rociar el hisopo. ¿Y qué tenían que hacer? Dice la Biblia, ustedes se acuerdan la historia. Tenían que pintar los dinteles de la puerta. Vamos a ver acá. Vamos a ver, mira, para que te des cuenta. Vamos a suponer que esta es la puerta. Y estos son los dinteles, o sea, el marco de la puerta. Y Dios le dice a Moisés que las familias deben pintar acá. Pinta costado izquierdo. Para ti es derecho. Costado izquierdo. Pinta arriba. Y pinta el dintel de abajo. ¿Qué es eso? A ver. Dios estaba pensando desde el principio en la cruz. Ay, Señor, yo me emociono mucho. Siempre le digo a mi esposa que a veces mis emociones me traicionan. Y sí me traicionan mis emociones a veces. Que Dios haya pensado en la cruz desde el comienzo, en la persona de Jesús, que tenía que venir al mundo a morir por nuestros pecados. ¿Tú sabes lo que le costó a Dios? ¿Tú sabes lo que le cuesta a Dios perdonar pecados, hermanos? Para ti, para mí, te perdono, es una cosa simple. Pero para Dios, perdonar pecados tenía que involucrar a su Hijo, ser sacrificado por nosotros. Perdóname la emoción. Me traiciona la emoción. Dios estaba pensando en la cruz. ¿Y sabe qué significa eso, hermanos? Significa gloria, significa alabanza, significa paz al alma, perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados realmente. La única manera de cómo Dios tenía que tratar el pecado, escúchame bien esto, a Dios le costó la vida de su Hijo perdonarte a ti y a mí nuestros pecados. Juan el Bautista se identifica con la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dígame si no vale la pena. Dígame si no vale la pena. Dígame si esto es barato. Dígame si esto lo pasamos por alto. Y a veces lo pasamos por alto en un mundo que niega a Dios y que a veces los jóvenes la niegan. Basta de negar a Dios. Basta de ser indiferente al propósito de Dios, ser indiferente a la persona de Dios y ser indiferente a la palabra de Dios. Basta de eso. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a la Biblia. Es tiempo de fundamentarnos en la palabra de Dios. Es tiempo de leer la palabra de Dios. Ahora no hay excusa de la Biblia. La Biblia está por todos lados, está en todas las aplicaciones. Biblia tenemos en español, pero la Biblia es el libro tal vez menos leído, menos frecuentado en este tiempo moderno. Por eso te falta identidad. Que Dios nos perdone. Parémonos firmes sobre la palabra de Dios. Parémonos firmes sobre la persona de Dios, nuestro Señor y Salvador. Y parémonos firmes sobre la cruz de Cristo. Proclamemos la cruz. La cruz siempre nos guiará. En el monte Calvario había una cruz. En el monte Calvario estaba una. Identifícate con la cruz. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. Creo en Cristo que murió por mí y resucitó de los muertos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tiempo de identificarte entonces. Vamos a orar. Vamos a inclinar el rostro. Vamos a pedir perdón por falta de identidad en nuestra vida. Y fallamos. Pero Dios tiene el poder para perdonarnos. Levantarnos, como ayer cantamos anoche, ¿no? Levántanos, oh Dios. Levántanos. Oremos, Padre Santo. Gracias te damos por la persona de Cristo. Gracias te damos, Señor, por la palabra de Dios. Te pedimos perdón porque en algún momento hemos perdido la identidad de nuestra vida. Ayúdanos, Padre. Por favor, vuélvenos a ti y volveremos a ti. Por favor, Señor, haz brillar tu rostro sobre nosotros.
Por favor, Señor, ayúdanos a entender que fuera de ti somos nada, pero contigo somos todo. Ayúdanos a entender que Cristo pagó nuestros pecados en la cruz para que hoy seamos perdonados, librados, saciados por tu gracia. Sácianos con tu presencia, oh Dios, en esta mañana. Y así como estamos orando, yo te quiero animar en esta mañana que tomes una decisión por Cristo. Si tú no tienes a Cristo como tu Salvador, no tienes identidad. Entonces, ven a Cristo esta mañana. Entrega tu corazón a Él. Dile, oh Dios, toma mi vida, por favor, toma control de mi ser. Señor, quiero identificarme con la Biblia, identificarme con Dios en donde esté, con quien esté, cuando esté, no importa. Y también identificarme